A lo largo de la historia de la humanidad, siempre en distintos medios hemos escuchado sobre lo peligrosas que son las epidemias, pero ¿sabemos cuáles son las más mortales? En este top abarcaremos las 5 epidemias que han causado más desastres a lo largo de nuestra historia, ya que esto podría ser de tu interés. Cabe recalcar que no lleva ningún orden en concreto y que es con fines informativos. Número 5. La peste negra o bubónica. Una de las pandemias más famosas de toda la historia, que ocurrió durante la Edad Media, erradicando poblaciones y ciudades completas y frenando el progreso de la humanidad, fue la peste negra. La Edad Media no era necesariamente una época de ciencia o salubridad, los de la época no estaban preparados para ese desastre en el cual murieron más de 75 millones de personas. La peste negra fue transmitida por los roedores, ya que, como se mencionó con anterioridad, no era una época llena de salubridad. En las casas de la gente y en las calles era común el contacto de ratas con humanos. Los roedores, como las ratas, portan esta enfermedad. Se propaga por medio de sus pulgas. Las personas pueden contraer la peste cuando son picadas por una pulga que porta la bacteria de esta enfermedad a partir de un roedor infectado. En casos excepcionales, la afección se puede contraer al manipular un animal infectado. Los síntomas incluyen inflamación de los ganglios linfáticos, en la ingle, las axilas o el cuello. Pueden presentar sensibilidad y calor. Otros síntomas incluyen fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, fatiga y dolores musculares. La peste bubónica requiere tratamiento hospitalario urgente con una fuerte dosis de antibióticos. La terrible plaga procedente de Asia se extendió por toda Europa en poco tiempo, ayudada por las pésimas condiciones higiénicas, la mala alimentación y los elementales conocimientos médicos. El índice de mortalidad pudo alcanzar el 60% en el conjunto de Europa, ya como consecuencia directa de la infección o por los efectos indirectos de la desorganización social. En términos absolutos, los 80 millones de europeos quedaron reducidos a tan solo 30 millones entre 1347 y 1353. En este período de tiempo se dieron los famosos doctores de la peste negra. La peste no se ha erradicado. Aún se puede encontrar en África, Asia y Sudamérica. Número 4. La gripe española o pandemia de gripe de 1918. Todo comenzó a principios de 1918. Miles de personas empezaron a enfermarse, sentían debilidad y tenían neumonía, problemas estomacales, dificultades para respirar, confusión y fiebre. Se estima que alrededor de 500 millones de personas, o un tercio de la población mundial, se infectaron con este virus, y el número de muertes en todo el mundo se estimó en al menos 50 millones. La pandemia fue tan grave que, de 1917 a 1918, la expectativa de vida en los Estados Unidos disminuyó en alrededor de 12 años, a 36.6 años para los hombres y 42.2 años para las mujeres. Hubo tasas de muerte altas entre personas que anteriormente habían sido sanas, incluidas aquellas de entre 20 y 40 años de edad, lo que fue poco común, porque la influenza generalmente afecta a los muy pequeños y a los muy ancianos, más que a los adultos jóvenes. En 1918 los científicos todavía no habían descubierto los virus, por lo tanto no había pruebas de laboratorio para diagnosticar, detectar o caracterizar los virus de la influenza. Los métodos para prevenir y tratar la influenza tenían limitaciones. No había vacunas para protegerse contra la infección por el virus de la influenza, medicamentos antivirales para tratar la enfermedad, ni antibióticos para tratar las infecciones bacterianas secundarias como la neumonía. Los esfuerzos para prevenir la propagación de la enfermedad estaban limitados a intervenciones no farmacéuticas, como la promoción de una buena higiene personal, la implementación del aislamiento, la cuarentena y el cierre de lugares públicos como las escuelas y los teatros. En algunas ciudades se impusieron ordenanzas que exigían el uso de mascarillas en público, ya que su nivel de propagación era muy elevado. Se cree que esta pandemia mató a más personas que la Primera Guerra o Segunda Guerra Mundial. Desde la pandemia de 1918 se han logrado en el mundo grandes avances en la comprensión y el tratamiento de la influenza, pero los virus de la influenza continúan presentando una amenaza grave para la salud pública. Número 3.
El sarampión. El sarampión es una enfermedad infecciosa, producida por un virus, llamado morbillivirus, que pertenece a la familia de los paramyxovirus. Se trata de una enfermedad muy contagiosa, que se transmite a través del contacto directo con una persona infectada, o bien por el aire, con las gotitas de pfluge, que son las diminutas secreciones expulsadas al hablar, estornudar o toser, y que tienen capacidad para transmitir determinadas infecciones. Generalmente, el sarampión se contrae durante la infancia, entre los 12 meses y los 4 años de edad. Aproximadamente, el 90% de las personas que no están inmunizadas contra el virus que lo causa, se infecta si vive en casa de alguien con sarampión. El momento más peligroso, cuando el contagio se produce con mayor facilidad, se sitúa en los 4 o 5 días antes de que aparezcan los signos de enfermedad. El sarampión suele durar unos 10 días, desde que empiezan los primeros síntomas. Las complicaciones más frecuentes del sarampión son las infecciones bacterianas, como la otitis media o la neumonía, esta última sobre todo entre los lactantes. La encefalitis o inflamación del encéfalo es otra de las posibles complicaciones del sarampión, que puede producir deficiencias mentales. Es una enfermedad característica por sus marcas rojizas en la piel, altas fiebres y malestar grave. Además, es también el causante de la segunda mayor pandemia de la historia. La muerte en el sarampión suele deberse a la inflamación pulmonar o de las meninges, lo que deja secuelas graves. La enfermedad se conoce desde hace más de 3000 años y su principal problema es la alta tasa de contagio. Hasta el momento, y aunque sea eficazmente la enfermedad, ha matado a más de 200 millones de personas y todavía no la hemos erradicado a pesar de los esfuerzos de la OMS. Número 2. VIH-Sida. El VIH o virus de la inmunodeficiencia humana es un retrovirus que ataca al sistema inmunitario de la persona infectada. El sistema inmunitario es la defensa natural de nuestro cuerpo frente a los microorganismos infecciosos, como las bacterias, virus y hongos capaces de invadir nuestro organismo. En concreto, el VIH ataca y destruye los linfocitos CD4, que son un tipo de células que forman parte del sistema inmune y que se encargan de la fabricación de anticuerpos para combatir las infecciones causadas por estos agentes externos. Empezó oficialmente el 5 de junio de 1981, cuando los CDC, Centers for Disease Control and Prevention, Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, de Estados Unidos convocaron una conferencia de prensa donde describieron 5 casos de neumonía por Pneumocystis carinii en Los Ángeles. La mayoría de estos pacientes eran hombres homosexuales sexualmente activos, muchos de los cuales también sufrían de otras enfermedades crónicas que más tarde se identificaron como infecciones oportunistas. Las pruebas sanguíneas que se les hicieron a estos pacientes mostraron que carecían del número adecuado de un tipo de células sanguíneas llamadas TCD4. La mayoría de estos pacientes murieron en pocos meses. El SIDA pudo expandirse rápidamente al concentrarse la atención solo en los homosexuales. Esto contribuyó a que la enfermedad se extendiera sin control entre heterosexuales, particularmente en África, el Caribe y luego en Asia. VIH y SIDA no son sinónimos, tener VIH no significa tener SIDA. Estar infectado por el VIH significa que el virus está en tu organismo multiplicándose, lo que provoca que tu sistema inmunológico se debilite, pero no necesariamente que desarrolles una enfermedad. El SIDA, síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, es un conjunto de manifestaciones clínicas que aparecen cuando la inmunodeficiencia que provoca la infección del VIH es muy acusada, y nuestro sistema inmune es incapaz de defender a nuestro organismo. En la historia natural de la infección por VIH, el SIDA es la etapa más grave, y se caracteriza por la presencia de ciertas enfermedades oportunistas o neoplasias que pueden amenazar la vida del paciente. En la actualidad el SIDA es incurable, aunque sí es tratable, pero sigue cobrando miles de vidas alrededor del mundo. Número 1. La viruela. La historia de la viruela ocupa una posición única en la salud humana y la medicina. La viruela es una de las enfermedades más mortales que conocen los humanos, y también es una de las únicas enfermedades que ha sido erradicada con la vacunación. La viruela se transmitía por un contacto cercano con las llagas o las gotitas emitidas por la respiración de una persona infectada. La ropa de cama o prendas de vestir contaminadas también podían transmitir la enfermedad. Un paciente seguía siendo foco infeccioso, hasta que la última costra se separaba de la piel. Por lo general, en la segunda semana de la infección morían aproximadamente un 30% de los casos de viruela del tipo variola major. La mayoría de los sobrevivientes conservaba cierto grado de cicatrización permanente, que también podía ser extenso.
Igualmente, podían surgir otras deformidades, como la pérdida de tejido labial, nasal y cartilaginoso. Y como resultado de las costras en las córneas, la persona infectada podía quedar ciega. La viruela se transmitía por un contacto cercano con las llagas o las gotitas emitidas por la respiración de una persona infectada. La ropa de cama o prendas de vestir contaminadas también podían transmitir la enfermedad. Un paciente seguía siendo foco infeccioso, hasta que la última costra se separaba de la piel. Algunos cálculos indican que las muertes por viruela a nivel mundial durante el siglo XX sumaron más de 300 millones. Sin duda una de las enfermedades que más ha cobrado vidas a lo largo de la historia. Eso fue todo por el momento, amigos. Suscríbete, dale like y compártelo con tus amigos si el vídeo fue de tu agrado, me ayudarías mucho. Nos vemos en otra ocasión para seguir viendo cosas que podrían ser de tu interés.